Campo Elías Delgado Morales fue un asesino colombiano que el 4 de diciembre de 1986 le quitó la vida a 29 personas, entre las cuales se encontraba su madre, e hirió a otras 15 personas. Todo esto empezó en la propiedad donde vivía con su madre y por algún motivo que se desconoce le quitó la vida, y después de esto empezó lo que se conoce como una racha asesina y que hizo que Campo Elías fuera considerado un asesino relámpago por la cantidad de víctimas a las que le quitó la vida en un periodo tan corto de tiempo que no pasó de las 24 horas. Después de quitarle la vida a su madre y matar a unas cuantas personas dentro del edificio donde vivía, se dirigió a un edificio donde vivía una de sus alumnas de inglés, ya que supuestamente él estaba enamorado de esta mujer. Después de quitarle la vida a esta muchacha y a su madre, se dirigió al restaurante Posetto, que era un restaurante italiano que era uno de sus favoritos. Ahí cenó, tomó un par de tragos y procedió a continuar con su matanza. Si quieres saber todos los detalles acerca de este caso, el episodio inicia en este momento. Bienvenidos a Aterrador, el podcast donde exploraremos los casos más oscuros y perturbadores que han estremecido a la sociedad, desde casos sin resolver hasta conspiraciones mortales. Prepárate para adentrarte en el lado más sombrío de la humanidad, donde comprobaremos que la realidad suele ser más aterradora que la ficción. Soy su anfitrión, Alex Rodríguez, y me encuentro con mi coanfitriona, Ari. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Nos preguntamos al mismo tiempo. Yo bien, aquí es... Este caso sí me dejó algo, pues, no trastornado, si que digas, ay, está bien. Hay que llevarlo Hay que llevarlo al psicólogo por lo que leyó, pero pues sí me dejó pensando y con algunos miedillos. Ok, ¿es paranormal o...? No, de momento todos los casos que hemos hablado son algo criminal. Ya tengo algunos casos paranormales en mente, pero este no es paranormal. Pero sí es muy aterrador. Más que nada por la situación. Bueno, estoy ansiosa de escucharlo. De tener pesadillas. ¿Tengo pesadillas? Pues sí, yo creo que sí es una pesadilla de algunas personas. Pero bueno, comencemos. Hay algo particularmente aterrador en las masacres en espacios públicos. El simple hecho de pensar que uno pudiera confiar en cierta tranquilidad al asistir a un restaurante o cafetería, pensando que podías pasar un buen rato junto a tus personas favoritas, cuando de repente alguien a quien nunca has visto, que no sabes qué tiene en tu contra, desata la muerte contra ti y los demás asistentes del lugar. Esta es la historia del responsable de la masacre de Posetto, llamado Campo Elías Delgado Moreno. Campo Elías Delgado Moreno nació el 24 de junio de 1934 en Chinacota, Colombia. Su padre se quitó la vida cuando él tenía tan solo 6 años, así que se quedó sin ninguna figura paterna realmente. Desde muy temprano en su vida empezó a mostrar comportamientos no solo preocupantes, sino bastante perturbadores. Resulta ser que Campo Elías tenía un vecino que tenía un loro en casa. Y como aparentemente a Elías no le gustaba este animal, ideó un plan macabro. Poco a poco introducía alfileres dentro del pequeño loro, hasta que el loro un día dejó de moverse. Sus patas tenían ya demasiado daño por los alfileres, por lo que fue llevado a un veterinario, donde después de descubrir que tenía algunos alfileres dentro del cuerpo, le pronosticaron una muerte pronta al pobre pajarito. ¿Cómo no te das cuenta que tu mascota tiene alfileres? No chingues, o sea, mis gatos nada más veo que comen que comen distinto a como suelen comer usualmente y ya estoy corriendo con el veterinario. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que tu mascota tiene alfileres? Bueno, es que no sabemos exactamente cuál era la situación de la mascota. O sea, ves que hay personas que tienen pájaros o animales que pues nada más los tienen así como de... Mejor no los tengan. Pues sí, o sea, mejor no los tengan, pero pues si hablamos de un caso como ese, pues es bastante entendible que no se hayan dado cuenta que pues estaba sufriendo pero por el animalito. Pero le das de comer diario. ¿Quién sabe? Ahora sí, ¿cómo no te das cuenta? Que hay personas que no, a lo mejor no
O sea, lo descuidan bastante, o a lo mejor es de esas personas que en las jaulitas de animales, de los pajaritos, nada más les dejan un recipiente así como de, bueno, este recipiente es para toda la semana de comida, o algo Ay, parecido. no mames. Entonces, o sea, no es lo mismo exactamente a lo mejor que un perrito, un gatito, que a lo mejor sí tienes que estarlos alimentando, a lo mejor constantemente, sino este tipo de mascotas, pues si pudiera darse el caso, pensando en esto, que a lo mejor le dejaban como que un recipiente para toda la semana, así como bastante grande, y pues se olvidaban del animalito hasta que tenían que rellenarle a lo mejor el contenedor, quién sabe. Pero pues bueno, después de su infancia y de otros eventos perturbadores que nunca sabremos si son ciertos o son solo rumores alimentados por otras acciones de Elías a lo largo de su juventud, él decidió estudiar medicina. Pero claramente la medicina y el ayudar a las demás personas no era su verdadera vocación, y decidió enlistarse en el ejército. O sea, básicamente cambió de querer salvar vidas a, pues, Quitarlas. querer quitarlas. Y fue justamente en la época de la Guerra de Vietnam, en los años 1970 y tantos más o menos, cuando él tenía 36 años solamente. Estuvo presente en 2 ocasiones. La primera por parte del ejército de forma obligatoria, o sea, un primer despliegue, y la segunda fue voluntario. O sea, no sé si lo sepas, pero para algunos ejércitos, pues sí, cuando te mandan a zonas en guerra, sí es una primera obligatoria, por así decirlo. O sea, todos parejos van a la guerra y después los regresan y no los obligan, digamos, a tomar un segundo despliegue, y solamente son en su mayoría voluntarios los que quieren una segunda o tercera misión. Entonces, pues, aquí el pequeño Elías, bueno, no pequeño, ya tenía 37 años, ¿verdad? Un jovencito. Un jovencito de 37 años, en la flor de la vida, de la juventud. Adolescente todavía. Un pequeño adolescente de 37 años. Bueno, se unió a las Boinas Verdes, que son parte de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. O sea, no solamente como cualquier soldado, sino pues se podría decir que lo consideraban bueno en lo que hacía. Como parecía tener un buen desempeño, formó parte también de ciertas misiones especiales en toda Latinoamérica, desde Nicaragua a El Salvador, como Guatemala, Panamá, y a finales ya de su carrera militar llegó a hacer algunas misiones en España. Eventualmente se retiró del servicio y se quedó a vivir en Nueva York por un tiempo, hasta que en una ocasión que pasaba por unas calles fue asaltado e intentaron atacarlo a golpes. Como pues tenía entrenamiento militar, logró librarse de sus atacantes, pero ya no quería quedarse a vivir en Nueva York, así que regresó a Bogotá, donde pues no tenía realmente un trabajo, pero le llegaba su mensualidad de su pensión del ejército. Así que pues no tenía que estar buscando un trabajo como tal. Pero su pensión un día dejó de llegar. No se sabe la razón, ya que si algo cuidan los estadounidenses son a sus veteranos de guerra, o sea, los tienen bastante bien cuidados, pero de la misma extraña forma de que su pensión no llegó, Elías no hizo nada para recuperar su pensión. O sea, no la reclamó nada, o sea, simplemente dejó de llegar y él no quiso saber más. Cuando tenía ya 52 años, Campo Elías era un hombre de estatura mediana, tenía un paso firme y rápido, y pues básicamente todo el mundo sabía que había sido militar por la forma en la que se comportaba en lugares públicos. Tras su experiencia en la guerra, se le describió como de personalidad antisocial y amargada, pero no se sabe si era ya lo que traía desde su infancia, que era alguna clase de psicopatía o sociopatía, o quizá era alguna clase de estrés postraumático por todos los eventos que había vivido a lo largo de la guerra y de esas misiones en las que participaba para el ejército. La madre de Elías era una persona que se describe como de presencia pulcra y sencilla, y por algún motivo su madre fue el objetivo de todas sus frustraciones. Elías culpaba a su madre de no poder desarrollar relaciones o amistades con otras personas, y el resentimiento generado hacia su madre iba creciendo cada vez más de manera extraña. Y también la culpaba de que no podía ser un escritor famoso como él siempre había soñado. O sea, tenía una percepción bien distorsionada de lo que quería porque pues mommy issues bien intensos. Uh-huh. Bueno, a lo largo de este periodo, como había perdido su pensión militar, empezó a trabajar como maestro de inglés.
dando cursos privados y cursos en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde era descrito como una persona extremadamente obsesionada con la pulcritud y la limpieza. Para poner un ejemplo de esto, Elías se había metido a una especie de diplomado de programación en el Centro de Estudios Profesionales de Bogotá, donde los que coincidieron con él revelan que cada día sin falta, Elías en cuanto llegaba sacaba un pañuelo de tela perfectamente lavado para limpiar el teclado en el que se había sentado. Bueno, no que se sentara en el teclado, sino o sea, el teclado que estaba Se sentó en el pastel. Bueno, o sea, en el lugar donde se sentaba siempre limpiaba perfectamente tanto el teclado como la pantalla. Es lo mínimo que todos podemos hacer, ¿no? Si alguien más está usando el equipo donde vas a trabajar, yo también hacía eso. Yo me sentaba y le echaba así el desinfectante y luego le pasaba las toallitas. Pues sí, o sea, te digo, no es algo como descabellante y menos actualmente, o sea, pero en ese entonces, sí, digamos, eran los años 80s, 90s, entonces digamos que había cosas de higiene que ahorita se nos hacen bastante normales, que en ese momento era así como de, ay, está limpiando su teclado de... Qué exagerado. Qué exagerado, exactamente. Y también digo, esto lo veríamos bien actualmente, pero hacía esto antes y después de usar el equipo. Y perfectamente, digo, la pantalla, todo lo de su computadora. Además, ejercía la puntualidad y la rectitud de manera casi robótica. Nunca se atrasaba en los pagos que tenía que dar y cumplía todos los términos de los acuerdos o negocios en los que formaba parte. Aunque realmente no era muy sociable, para las pocas convivencias que se reportaba que tenía con algunas personas, era descrito como un caballero, serio, metódico, pero sumamente inteligente. En la escuela se decía que era un alumno ejemplar y destacado siempre como uno de los mejores alumnos de todos los cursos o colegios a los que asistía. Ahora, otro de los rumores no confirmados al respecto de su extrema pulcritud e higiene era que cuando se bañaba no se secaba con una toalla, sino con papel higiénico, para que el baño fuera extremadamente limpio, porque pensaba que las toallas podían tener o mantener suciedad y gérmenes. Además, su baño era un lugar sagrado. Aunque vivía con su madre, no le permitía usar el baño que él usaba y la obligaba a usar el baño de servicio para el uso personal de la señora. Se comenta por vecinos de Elías que... O sea, todavía vive en la casa de su mamá y en el baño de su mamá le dicen, no puedes usar tu baño, madre. Vete a usar el baño del servicio. Bueno, mira, o sea, no se especifica si, digamos, la casa era de su mamá. Ajá. O, digamos, a lo mejor él tenía la propiedad de la casa y tenía a su mamá viviendo con él. Pero, pues sí, era bastante, pues, horrible como persona si le decías a tu mamá que no podía usar tal baño y tenía que usar un baño exclusivamente para ella porque, pues, tu baño es un lugar sagrado y que tu madre iba como a ensuciarlo con su sola presencia, no sé. Es como cuando alguien no me deja entrar a su oficina porque es sagrado. Sí, hay que respetar los lugares de las personas. Bueno, se comenta por vecinos de Elías que en ocasiones la llegaba a golpear, o sea, su madre, por los ataques que sufría repentinamente, y es aquí donde muchas personas indican que sí tenía alguna clase de estrés postraumático, porque de repente se le botaba la canica y quería agredir a su madre. Aquí se suman otro tipo de comportamientos extraños que tenía Elías. Nadie realmente sabía dónde vivía. Siempre mantenía esa clase de información sin comentar con nadie. Además de los pocos detalles que daba, vendía la idea de que su madre era una clase de monstruo controlador que siempre seguía sus pasos y que quería conocer al mínimo detalle de toda clase de relación que Elías tuviera, tanto de amistad como potencial relación romántica. Pero el señor ya tenía 52 años. Ajá. Y esto como pretexto para no dar información al respecto de su vida personal. O sea, básicamente cualquier cosa culpaba a la madre. Sí, no me imagino a tu papá diciendo, es que no te puedo decir dónde vivo porque mi mamá no me deja. Mi mamá me controla demasiado. Mi mamá me controla. Uh-huh. Bueno, en el tema amoroso no se sabe realmente de ninguna relación romántica, al menos notoria,
Lo único que se sabe es que él estaba intentando pretender a una de sus alumnas de inglés. Pero lo asqueroso de este intento amoroso por parte de Elías es que, como comentas, él ya tenía más de 50 años e intentaba conquistar a una muchacha de tan solo 15 años. Aquí mira, bueno. Eso tiene... Eso tiene nombre. Puedes decirlo, pero lo voy a tener que censurar porque el señor YouTube censura ese tipo de palabras en contenido. ¿Sí decirlo? No, sí. Lo vas a dejar en él. Sí. Ok. Bueno, mira, aquí es donde como que empieza a haber alguna clase de comportamientos. Si lo que ya te estaba comentando era bastante extraño, aquí va a sonar aún más extraño. No, que muy pulcro, muy recto. Es que tenía una percepción de la realidad bastante Alterada. alterada y distorsionada. Mira, en su intento de conquistar a esta muchacha, le regaló el libro de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Además de que le decía que él creía y comentaba con todas las personas que tenía a su alcance que en todos vivían dos personalidades, una buena y una mala, y que incluso este tema le era tan fascinante que estaba escribiendo un ensayo al respecto de este tema. O sea, básicamente pensaba esto y se lo decía a todo el mundo y era como que su tema de conversación más fascinante y le fascinaba este tema psicológico y todo. Ok. Pero bueno, ya para 1986 es cuando pasó todo. El miércoles 3 de diciembre de 1986, Campo Elías se encontró con un antiguo compañero que estudiaba literatura, el escritor colombiano Mario Mendoza, quien tiempo después recordaría lo que te estoy a punto de narrar. Eran finales de 1986. Yo era estudiante de letras. Estaba terminando la tesis de grado en una universidad de Bogotá. Un profesor me envió a un sujeto que pasaba ya los 40 años y que estaba interesado en el tema de los dobles, es decir, en aquellos famosos personajes literarios cuya personalidad se quiebra y se fragmenta, hasta el punto de vivir dos vidas contrapuestas de dos individuos diferentes, pero dentro de una misma persona. El hombre en cuestión se llamaba Campo Elías Delgado. Entonces aquí este sujeto, el escritor Mario Mendoza, comenta que ni lo conocía realmente, que era así como una persona con la que entablaba alguna conversación de repente cuando se ven en el colegio, pero Campos Elías sí lo describía como una amistad cercana que tenía. Su bestie. Casi. Es como los de TikTok que dicen mi amiga más íntima y la muchacha que hace videos. O sea, digo, para Campos Elías a lo mejor era un súper amigo, pero para este sujeto era así como de, bueno, es que el tipo ese rarito que me mandaban de vez en cuando. Todas con Yuya. Yuya es nuestra amiga más íntima. Pues sí, aunque creo que todos ustedes no harían lo que hizo Campos Elías. Pero bueno, continúa diciendo Mario Mendoza lo siguiente. Simpatizamos rápidamente y compartimos el material biográfico que yo había recogido para mi monografía. Campo Elías era un lector voraz, agudo, y me di cuenta que era un solitario amargado, cuyo único aliciente en la vida era el silencioso placer de la lectura. El último día que nos vimos nos tomamos un café, discutimos sobre algunos autores y aquel personaje de Poe que termina arrancándole los dientes a su amada en un lóbrego cementerio nocturno. O sea, básicamente los dos son unos mamadores literarios, entonces pues este sujeto lo describe como una especie de tardeada en la que hablaban de estos personajes. ¿Qué pasó? Sí, una especie de tardeada. Bueno, pues perdón por utilizar una palabra diferente. No, o sea, está bien, pero es que mi cabeza se lo imaginó con la música y todo. No como dos personas en un café hablando de... No, pues es una tarde, ¿no? Una tardeada aquí es como una fiesta para preadolescentes, ¿no? Pues no sé, nunca fui a una tardeada. No me invitaban, Di. No me invitaban a ese lugar. A mí tampoco.
Por eso estamos ahorita haciendo un podcast. Pues hacemos un podcast. Porque no teníamos muchos amigos en nuestra adolescencia. Triste. Bueno, después de esa plática del miércoles 3 de diciembre, Elías se dirigió a la oficina del Banco de Bogotá para cerrar su cuenta. Su saldo era de 49,896.93 pesos colombianos. Y ahora te estoy dando la cifra nada más para pues, que tenga sentido lo que te voy a decir después. El cajero intentó redondear la cantidad de dinero, quedándole a deber 43 centavos. O sea, le dijo que pues no tenía los centavitos para dárselos y que si así estaba bien, pero Elías no estuvo de acuerdo con esto y se quedó ahí hasta que le dieran el último centavo de su dinero, lo cual pudiera entenderse, ¿no? Pero pues se estaba retirando casi 50,000 pesos colombianos, a lo mejor 40 centavos pudiera no sonar una gran cantidad para muchas personas. Pero esto fue un problema para las personas del banco porque para ese momento las monedas de 1 centavo ya no se usaban. Entonces Elías se tuvo que quedar ahí bastante tiempo en lo que vieron la forma de juntar estos pocos centavitos para dárselos. Y Elías no quería deberle dinero al banco ni que el banco le debiera dinero a él. Así que no se iba a mover hasta que le dieran todo su dinero. Eventualmente, después de un tiempo, le dieron todo el dinero y Campo Elías se salió del banco y se fue a un lugar donde pudo obtener municiones para un revólver calibre 32 que tenía en su propiedad. Y más específicamente compró 500 balas para este revólver. O sea, no solamente compró una cajita ni nada, compró bastantes municiones. ¿Cuántas balas tiene una cajita? Como 32. ¿Cómo sabes esos datos? Investigación. Ok. Bueno, creo que 32, no estoy muy seguro, pero no son tantas. Una caja no tiene 500 balas. Bueno, sus problemas personales, el rechazo que había sentido por parte de las mujeres, su distanciamiento con la madre y el resentimiento social explotan con una incontrolable ola de violencia de parte de Elías. Explotarían con una incontrolable ola de violencia. Esa noche, cuando regresó a su casa donde vivía con su madre, de nombre Rita Elisa Morales de Delgado, inició una discusión con ella, de la cual no se tienen los detalles, pero sí se tienen los testimonios de los vecinos que escuchaban gritos. Y decían que era una discusión bastante acalorada por el tipo de gritos que estaban escuchando. En algún punto de la discusión, Elías empezó a golpearla, tomó un cuchillo y le quitó la vida. Al otro día, el jueves 4 de diciembre de 1986, Elías se levantó, se bañó, agarró ropa limpia y guardó en su maletín el revólver y las municiones. Y se fue a buscar a un amigo que tenía con quien jugaba ajedrez. No encontró a su amigo con el que jugaba ajedrez y nunca sabremos si pensaba considerarlo una siguiente víctima o solamente quería tener alguna especie de contacto con él. Después de esto, decidió ir a la casa de su alumna de inglés, de la que estaba supuestamente enamorado. ¿Cómo sabía dónde vivía su alumna? Qué enfermo. Esa clase de detalles no se especifican, pero sí sabía dónde vivía. Bueno. Qué miedo. En la vivienda se encontraba la muchacha y su madre, pero la muchacha de nombre Claudia se encontraba en la recámara haciendo sus tareas, por lo que ella no salió. Elías amenazó y amordazó a la madre, de nombre Nora. Supuestamente, te digo, o sea, esto lo dicen de testigos y personas que pues examinaron las escenas de crimen y todo. Supuestamente intentó abusar de ella, pero en algún punto se detuvo y le quitó la vida con un cuchillo. De acuerdo a los testimonios de las personas que examinaron esto, pues no se encontró rastro de algún abuso. Posteriormente se metió en la recámara donde habló con Claudia acerca del libro del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Digo, tenía alguna clase de fascinación con ese libro por algún motivo. Después la obligó a acostarse en la cama, la amarró de pies y manos, se puso sobre ella y después de besarla le quitó la vida con un cuchillo.
O sea, este sujeto ya estaba completamente, pues, trastornado. O sea, como que ya su cabeza ya no estaba pensando de alguna manera lógica en este momento. Porque esto de lo del cuchillo lo retoma el escritor, el que te digo, que hablaron de un cuento de Edgar Allan Poe, que en el que pues el personaje le quita la vida a su amada en una especie de callejón oscuro, una madre así. Entonces, creo que el vato estaba tan, pues, trastornado en lo que leía o lo que pensaba que estaba pasando, que pues quería replicar algunos relatos o no sé. Bueno, Claudia tenía un hermano de 11 años que afortunadamente para él, supongo, no se encontraba en ese momento en la casa y de hecho fue quien encontró los cuerpos al día siguiente. Ay, qué horror. Uh-huh. Ya por la tarde, cerca de las 4, regresó a su casa. Envolvió el cuerpo de su madre en papel periódico, le roció gasolina y le prendió fuego. Con el pretexto de que necesitaba llamar a los bomberos por un incendio, logró hacer que 2 vecinas le abrieran la puerta. Los nombres de las vecinas eran Inés Gordi y Nelcy Cortés, quienes vivían en el departamento 301. A ellas les quitó la vida de un disparo en la cabeza. O sea, ya estaba en una especie de racha asesina, o sea, simplemente iba por donde se le cruzaran y pues quitándole la vida a las personas. Después de esto se desplazó al departamento 302, donde vivía Gloria Agudelo, quien era una mujer con quien Elías había tenido ya algunos problemas anteriormente. Gloria salió de su departamento para ver qué ocurría, porque escuchó pues los disparos y aparte pues el incendio, y fue aquí donde Elías de un disparo le quitó la cabeza. ¿Qué? O sea, estás escuchando disparos y sales a ver qué está pasando. Mamita chula, quédate en tu casa, escóndete. Pues sí, o sea, así como lo describen, o sea, no, este señor estaba en el departamento de al lado, se escuchan los disparos, y la señora salió de su departamento, él se aproximó y le quitó la vida. Ahí escucharon señoras chismosas. No se asomen si escuchan disparos. No se asomen. Agáchense, ocúltense. Sí. Después de esto bajó al departamento 101, donde Matilde González y Mercedes Gamboa le abrieron la puerta. Las chicas estaban estudiando, pero como lo vieron preocupado por un incendio, lo dejaron pasar para que llamara a los bomberos. A ambas les quitó la vida también de un disparo en la cabeza. Aunque en ese departamento, el 101, Elías no se percató que había una tercera mujer adentro, de nombre Berta Gómez, quien logró escapar por la ventana y empezó a buscar ayuda de la policía. Cuando Elías salió del edificio, se quedó observando un cartel justo enfrente de su edificio. Era un cartel de una obra de teatro y en ese momento, justo del otro lado de la calle, se encontraba Berta Gómez, que había logrado conseguir una patrulla, pero la patrulla le dio más prioridad al incendio que estaba ocurriendo en el piso de arriba y no le hizo mucho caso a la muchacha que le dijo que le había escuchado disparos a sus compañeras de cuarto y pues básicamente la policía prefirió llamar a los bomberos, por lo cual le dieron tiempo a Elías de seguir su camino. Y de hecho, de acuerdo a... O sea, sí hubo personas que vieron a Elías, pero no pensaron que Elías era el que había provocado el incendio ni que había acabado de matar a algunas personas. Dicen que estuvo como 10 minutos parado frente al edificio. O sea, y en 10 minutos la policía no hizo nada. Porque, o sea, llamaron a los bomberos y ya, estaban esperando que llegaran. Es que, o sea, según lo que entiendo, Elías salió del edificio en el tiempo en el que esta Berta también había salido del edificio y estaba buscando a la patrulla. Entonces Elías se quedó simplemente viendo un letrero de una obra de teatro, como pues, si le llamara mucho la atención el intelectual. Y en lo que él estaba viendo, ella consiguió a la policía y todo, los trajo y fue justamente en ese momento en el que pues él empezó a caminar, pues ahí se fue. Y te digo, todo pasó en 10 minutos. Entonces, después de esto, se dirigió a otro edificio cercano, donde vivían unos conocidos suyos. Se dirigió al apartamento 201, donde Clemencia de Castro le abrió la puerta.
después de que Elías le preguntara acerca de su marido Jesús Gómez, quien era un conocido de él. Durante su visita estuvieron platicando de diversos temas, pero de lo que más hablaron era del hijo de Jesús y de Clemencia, quien aparentemente tenía problemas en la escuela, pero Elías le dijo a Clemencia que fueran buenos con el niño, que se las tenía que arreglar y que todo mejoraría para él. Clemencia comentó que se dio cuenta que Elías estaba armado, pero por obvias razones no dijo nada. O sea, vio que pues traía un bulto en su pantalón, digo, no en un mal sentido, pero literal, es que así lo menciona ella, dice que vio un bulto en sus pantalones. No en un sentido vulgar ni nada, pero pues traía un bulto y pues él ya supuso que era un arma, ¿no? Lo que comentó Elías a Clemencia fue que se iba a ir a China y que no volvería a Colombia jamás. Ya para las 6:45 de la tarde, Elías se paró de la silla, se despidió de Clemente y lamentó que Jesús no estuviera ahí para despedirse. Clemencia le preguntó si ellos sabrían de él pronto, a lo que él solamente se limitó en responder que recibirían noticias de él pronto. A las 7:15, Elías llegó a su lugar favorito, el restaurante italiano Pozzetto. Saludó a los meseros que ya lo conocían por ser uno de los clientes habituales y después ordenó media botella de vino tinto, así como un plato de espagueti a la boloñesa. De manera extraña se levantó en varias ocasiones al baño, pero dejando de lado ese comportamiento extraño para algunos porque casi daba un bocado, tomaba un trago y iba al baño. O sea, estuvo yendo y viniendo. No parecía que nada raro estuviera ocurriendo. Estaba bien mío como cuando toma cerveza. Ajá, yo creo. Yo creo que el vino le empezó a hacer efecto y quería ir al baño a cada ratito. Para las 8 horas terminó su cena y pidió un vodka con jugo de naranja. Luego ordenó otro y se lo bebió mientras leía una revista. En el piso donde se encontraba él, que era el primer piso del restaurante, había cerca de 35 personas cenando. Para las 8:15 ordenó un tercer trago, se levantó de la mesa y se sentó en la barra, donde entregó la revista al cantinero junto con un poema escrito en una hoja de papel y pidió un cuarto trago. A las 9 horas pidió la cuenta, dejó una gran propina para el cantinero y se fue al sanitario. Segundos después salió del baño con el libro del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde en la bolsa de su chamarra y el revólver en su mano. Gritó que era un asalto y hacía que todos los comensales se recargaran en la mesa mirando para abajo con la frente tocando la mesa, donde después de amenazarlos se acercaba a ellos y les disparaba en la nuca. Bastante perturbador porque pues básicamente pensaban que nada más era un asalto, que tenían que mirar para abajo y se acercaba a ellos y los ejecutaba. Joana Cubillos Garzón fue la única a la que no le disparó. Ella vio cómo le quitaban la vida a su familia y cómo ejecutaba a la mayoría de los demás comensales. Elías disparó supuestamente más de 300 balas. Pero, se dice que fueron 300 balas, pero, la cantidad de víctimas no equivale con la cantidad de balas que estaba disparando y no se sabe si estaba disparando nada más por disparar a las paredes y todo, porque como era pues un ex soldado, tenía una muy buena puntería. Entonces a la persona a la que le apuntaba, pues le disparaba en la cabeza. Básicamente a todos los ejecutó de esa manera. Ok, 300 balas, pues me imagino que no todos se quedaron así bajo la mesa, sino que algunos intentaron luchar. Ajá. Entonces podría ser que por eso había tantas balas, ¿no? Pues más o menos, es que te digo, es debatible porque el conteo de muertes fueron 5 mujeres y 9 hombres en el lugar e hirió a 15 personas más, de las cuales 6 murieron más tarde en el hospital o cuando estaban siendo atendidos. Entonces, 300 balas para la cantidad de heridos e impactados que hubo, pues sí son bastante más balas de las personas heridas. Entonces,
No se sabe, y aparte también ahorita con lo que te voy a comentar, pues no se sabe si esta historia fue distorsionada un poco por los policías. Según los últimos testigos, Elías pronunció sus últimas palabras que fueron: mi nombre es Legión. ¿Qué quería decir con eso? Pues no sé, pero pues fueron sus últimas palabras de acuerdo a los testigos, y según los testigos se apuntó a la cabeza y se disparó. Pero aquí es donde hay cosas que no cuadran, porque investigaciones posteriores indican que Elías recibió 2 disparos en el pecho y 4 en la cabeza, lo cual, si fueron antes de que él se quitara la vida, harían bastante difícil que se hubiera quitado la vida él solito, porque pues teniendo 4 disparos en la cabeza y 2 en el pecho, pues... Se suicidó con 4 disparos en la cabeza y 2 en el pecho. pues Pasa como... muy seguido, como los que se suicidan con 80 puñaladas en la espalda. Sí, hay gente que se cae en un cuchillo 80 veces. Es más común de lo que crees. Es que aquí te digo, aquí es donde entra como que un poco en debate lo que sucedió, porque de acuerdo a otros testimonios, la policía en cuanto llegó le dispararon al cadáver para decir que ellos lo habían ejecutado en un enfrentamiento y que no se había quitado él solito la vida. Entonces, la versión oficial es que ellos lo mataron, o sea, los policías le quitaron la vida. La versión de algunos testimonios del restaurante es que él se quitó la vida y después los policías llegaron a dispararle en más ocasiones para que pues la historia oficial fuera que los policías habían sido los héroes de esta situación. Uh-huh. En total murieron 29 personas y 12 resultaron heridas. El escritor que se encontró con Elías un día antes escribió un libro al respecto, y de hecho hasta se le han hecho películas y producciones audiovisuales a Elías por lo que pasó. Muchos psicólogos que analizaron el caso pensaron que era un claro ejemplo de trastorno de estrés postraumático, y que esto le distorsionó la realidad a tal nivel que lo llevó a realizar esta masacre, aunque algunos intentan relacionar esta masacre con el libro del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero ningún testimonio menciona alguna especie de cambio de personalidad en Elías. O sea, ninguna persona que compartía o que compartió algún momento con Elías mencionan que a lo mejor un día él era súper alegre y al otro día o en otro momento cambiaba de personalidad completamente, sino que casi siempre era el mismo comportamiento que tenía. Quizás solamente era un libro que pues le gustaba o que lo usaba él como pues método para llamar la atención, como si quisiera hacerse creer a sí mismo que su parte violenta era originada por esta doble personalidad. Quizás solo era un texto que él usaba como método para llamar la atención, como si quisiera hacerse creer a sí mismo que su parte violenta, originada por este síndrome de estrés postraumático, era otra personalidad, y que él, con su forma recatada, pulcra y todo, pues era el Dr. Jekyll y el otro era el monstruo que salía cuando cambiaba de personalidad y que no era algún tema psicológico. Pero pues realmente nunca lo sabremos, porque pues hasta la masacre fue donde llegó su vida y nunca fue realmente analizado por ningún psicólogo ni ningún psiquiatra para determinar cuál fue la raíz de este caso violento. Qué horror. Uh-huh. Pues este fue el caso de Campos Elías, el perpetrador de la masacre de Poceto, que es una de las peores masacres en Bogotá. Y es que le dio tiempo hasta de cenar, pistear, ir al baño 10 veces. Y es que, o sea, si lo consideras, fue un tiempo bastante corto. Prolongado. No, sí fue un tiempo muy largo. Estuvo desde la mañana, ¿no? Y luego se fue a platicar que con la esposa del amigo. No, pero o sea, desde que llegó a la casa con la madre, eran como las 4 de la tarde. O sea, cuando llegó a ocultar el cuerpo. Ocasionó el incendio, mató personas en ese edificio. Después fue a platicar con una amiga, con la mamá del niño y la esposa de su amigo. Todo en ese tiempo hasta que empezó la masacre como a las 9 de la noche. Entonces, o sea, sí fue un tiempo bastante prolongado. Pues a mí se me hace poquito. 5 horas. Es muchísimo tiempo. Bueno, supongo que sí. Como dice, le dio tiempo para
comerse una pastita, tomarse un vinito, hacer una pequeña pausa para ganar energías y continuar con su masacre. Qué miedo. O sea, no sé. Es que digo, lo más perturbador o aterrador, si quiero decirlo así, es que pues... Tú vas y haces tu vida normal, ¿no? Simplemente los comensales del restaurante pues fueron a cenar y ya. Y de hecho creo que este lugar, a menos que esté equivocado, de acuerdo a mi investigación, sigue abierto y es como un lugar de visita de muchas personas que van ahí nada más porque saben que ahí ocurrió la masacre. Y de hecho pues le sirvió, entre comillas, al lugar porque jaló más gente de lo que jalaba antes. Entonces pues, por donde le veas, este tema tiene bastantes cosas perturbadoras y aterradoras. Que no se vuelva a repetir. Pues bueno, ya saben que pueden encontrar contenido de Aterrador en YouTube y Facebook como Aterrador, en Instagram como Aterrador-OF y en TikTok Aterrador con Alex Rodríguez. En estas redes sociales subimos más contenido aterrador, desde cápsulas cortas hasta pequeñas historias. No se les olvide seguirnos y suscribirse si nos están viendo desde YouTube o en Spotify. Yo soy Alex Rodríguez. Y yo soy Ari. Y nos escuchamos en el siguiente caso aterrador. Adiós.